Existe un lugar donde ocurren cosas que nadie puede explicar, y no me refiero solo a fantasmas, puertas que aparecen en medio de la nada, rumores de mutantes que comen personas, voces que dicen tu nombre cuando estás a solas en el bosque, gente que resucita y monstruos que nunca nadie ha visto, son algunas de las cosas que se cuentan sobre la grieta del verdugo, un estrecho de gran profundidad que termina en un río. Hace muchos años a alguien se le ocurrió hacer un pueblo cerca de la grieta, pero eso sería una pésima, pésima idea. Era un día frío de invierno. Salí a reabastecer mi alacena al local de comida más cercano. Mitch, un hombre mayor y el dueño de la tienda, me respondió amablemente. Hola Oswald, qué bueno verte de nuevo. Buenos días, hoy hace bastante frío. Vine por más leña y algo de carne. ¿Cómo estás tú, viejo? Oh, yo estoy bien, gracias. Puedes tomar la leña, está donde siempre. Y la carne está dentro de aquella nevera. Oh, y ya llegó tu pedido especial. Lo encargué desde la ciudad en cuanto me lo pediste. ¿Pedido especial? No recuerdo haber hecho ningún encargo. Ah, ¿de verdad? ¿No fuiste tú quien encargó un par de latas de ese combustible especial? Bueno, quizá me confundí. Sí, creo que es de alguien más, viejo. Yo no necesito el combustible. Mm, bueno, pues ten cuidado. Tal vez fue tu doppelganger. ¿Doppel qué? ¿Y eso qué es? Ah, tranquilo, es solo una vieja leyenda. La leyenda de los dobles siniestros. Se dice que si llegas a verte a ti mismo estás en grave peligro, pues de donde quiera que haya salido ese ser malvado tratará de tomar tu lugar y tu vida. Para eso debe eliminarte primero. La leyenda surgió por un caso de un criminal. Sus amigos y familia dijeron que era una persona normal hasta que empezó a contar sus alucinaciones. Decía que veía una persona idéntica a él, cargando cosas extrañas, acechándolo a lo lejos y cosas así. Todos dicen que se volvió loco, y eso lo hizo cambiar su personalidad hasta poder cometer esos actos violentos por los que lo encarcelaron. Vaya, pues sí es una buena leyenda, pero un poco ilógica, ¿no crees? Si hubiera dos personas idénticas vagando por ahí, de seguro que alguien que lo conozca se daría cuenta de que algo extraño pasa. Bueno, por eso solo es una leyenda, como las miles que se cuentan por aquí, tú sabes. La grieta del verdugo ayuda a que crezca todo el folclore y el misticismo del pueblo y que los turistas quieran venir a gastar su dinero. Eso sí, de no ser por esos niños ricos de la ciudad que vienen atraídos por lo paranormal, el pueblo no habría podido prosperar aquí en medio de la nada y al lado de un gran agujero. Guardé la carne y la leña en mi mochila y le pagué a Mitch. Salí de la tienda de regreso a mi casa para prepararme una merienda. El día estaba nublado, en cualquier momento empezaría a nevar de nuevo. Mientras caminaba de regreso no podía evitar sentirme intranquilo. Tenía la sensación de que alguien me observaba durante todo el trayecto, pero por más que volteaba a todos lados no veía a nadie. Al dar la vuelta después de una casa, mi visión periférica captó un movimiento y me volteé instintivamente. Pero solo eran unos niños jugando al avioncito. Eso me dio más calma, y por un momento olvidé la sensación de estar siendo observado. Sin embargo, cuando me giré de regreso, vi de reojo un movimiento ahora del lado opuesto. Era la silueta de una persona adulta que pasó corriendo a lo lejos. Quise verlo bien, pero ya solo alcancé a mirar su espalda. Extrañamente, estaba vestido casi igual que yo, con un abrigo marrón, un gorro negro y pantalón azul marino, pero no pude ver su rostro. Pensé que me estaba imaginando cosas, pues solo logré ver al tipo por un segundo, así que seguro que confundí los colores. Traté de no darle importancia hasta llegar a mi casa. Cuando entré todo parecía en orden, solo que hacía demasiado frío y había una corriente de aire en el lugar. La fuente era una ventana abierta, lo cual era muy extraño, porque con este clima no hubiera dejado la ventana así, además de que vivo solo. Supuse que solo me olvidé de cerrarla y me dirigí a hacerlo. Cuando me acerqué, la cerré
pero vi a varios metros a un hombre parado enfrente de mi casa, mirándome. No podía distinguirlo bien por lo lejos que estaba, pero sí se notaba que era el tipo cuya ropa se parecía a la mía. Todo era muy extraño. Me dirigí al sótano a tomar mi hacha para encarar al tipo que me estuvo siguiendo y ahora me acechaba afuera de mi casa. Mi temor creció cuando fui a tomarla, pues el estante estaba vacío. Alguien había robado mi hacha. El olor a humo comenzó a inundar la cabaña, y para cuando subí del sótano, la sala junto con todos mis muebles estaban ardiendo. Me apresuré a intentar salir por la puerta, pero ésta se había quedado trabada de alguna manera. Intenté golpearla y patearla, pero eso solo funciona en las películas. En realidad, no soy un tipo tan corpulento como para romperla. Solo había una ventana lo suficientemente grande como para poder salir por ahí y estaba en el segundo nivel, pero era mi única opción. El calor empezaba a hacer que me salieran ampollas en las manos y el humo me estaba asfixiando, así que no dudé mucho en abrir la ventana y saltar. Golpeé el suelo con fuerza y caí sobre mi pierna derecha, lastimándome la rodilla. Solté un grito de dolor y me arrastré lejos de la casa en llamas, pues era incapaz de pararme. Al alejarme un par de metros, vi al hombre que me acechaba acercándose a mí, y conforme lo hacía pude verlo mejor. Sus botas eran iguales a la mía, su pantalón, camisa y chaleco eran iguales también. Levanté la vista para ver su cara al momento en que el extraño levantaba mi hacha sobre su cabeza, y ahí estaba yo. Esa era mi cara. Mi doppelganger, con una mirada totalmente inexpresiva, abalanzó el hacha sobre mí para terminar el trabajo y así al fin poder quedarse con mi vida. Esperamos que les haya gustado. Un saludo y no olvides darle like y suscribirte. Déjanos un comentario aquí abajo. Hasta la próxima.